en esta mañana. Entonces está en Gálatas capítulo 4, vamos a leer primero del versículo 8 al 11 y luego del 21 al 31. Dice así la versión, nueva versión internacional en castellano. Me acaba de enseñar Kevin que existe la versión madrileña, que debe ser esta, que es como más guay, es como más entendible, y la he tenido que buscar, pero la he encontrado. Así que dice lo siguiente, creo que es esta. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 11. Dice así: Antes, cuando no conocíais a Dios, erais esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Dios os conoce a vosotros, ¿cómo es que queréis regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Queréis volver a ser esclavos de ellos? Seguís guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años. Temo por vosotros que tal vez me haya estado esforzando en vano. Saltamos al versículo 21, hasta el final del capítulo, del 21 al 31, y dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿por qué no prestáis atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito: Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de partos, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Vosotros, hermanos, al igual que Isaac, sois hijos por la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a dar paso a Kevin, pero vamos a orar un segundito por él para que Dios le infunda aliento y de su espíritu. Señor, gracias por tu palabra. Ponemos a Kevin delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que le alumbres, que le inspires, Señor, y que nos ministre la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Kevin, gracias. Amén. Amén. El equipo, de hecho, es mucho trabajo para empezar una reunión aquí en directo y en el live stream a la vez. Quiero dar gracias a la banda, tiene mucho coraje, está adorando aquí, tocando aquí, pero transmitiéndolo en el live stream. Tom y Iván, en particular Megan y Fernanda y la banda son héroes míos. Ok, muy bien. ¿Qué quiero decir? Quiero orar, de hecho, por... ¿Hay un problemita con este micrófono? ¿O no? Un poquito. ¿No? ¿Está bien? ¿Perdona? No, nada.
¿Quieres que use un micrófono? ¿Sería mejor? Yeah. No. Presentarles a vosotros, la verdad es que son héroes, se han mudado a un pueblo, no conocen a nadie y han empezado una iglesia. Y Señor, gracias por Phil y Cristina. Te pido por tu gracia sobre ellos, te pido por los contactos que están haciendo en estos días, Señor. Te pido por la oportunidad de sembrar semillas sobre ti, para abrir conversaciones sobre ti, Señor, y sobre tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por ello, Señor. Te pido por personas para iniciar un pequeño grupo ahí, para hacer discípulos, seguidores de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues mira, los 10 meses de una pandemia global ha destapado algunas cosas previamente escondidas, cosas sobre nosotros mismos, me imagino, cosas sobre la iglesia también, cosas buenas y cosas no tan buenas en la iglesia, pero cosas en el mundo global también. Por ejemplo, hemos visto cómo las distintas culturas han reaccionado diferente para superar la pandemia. Por ejemplo, los países orientales. Lo que hacen ellos es que recurren a las normas fuertes del gobierno y a la responsabilidad de todo para superar la pandemia. Ponen su fe en la comunidad en conjunto. Eso no es un punto fuerte para los países occidentales. Ellos recurren más a la ciencia, ponen su fe en su capacidad de superar la pandemia por medio de producir una vacuna eficaz. Es interesante que las distintas culturas tienen distintas características y lo vemos en momentos de crisis aún más. A lo mejor no es tan sorprendente que las culturas tienen distintas características. Pero sabes que son mucho más que preferencias o personalidades. Muestran su fe, muestran sus valores principales y fundamentales. Y por consecuencia, estas cosas tienen una raíz espiritual. Juan dice, en 1 Juan 5, Juan dice que todo el mundo, o el mundo entero, está bajo del control del maligno. Está bajo de su control. Es decir, que hay un mundo invisible, hay fuerzas espirituales que están influyendo en las culturas y los sistemas del mundo. Y lo hacen principalmente, nos controlan principalmente por medio de influir o conducirnos a hacer hincapié en algunas cosas y nos ciegan a la importancia de otras cosas. Por esta manera, muchas veces convierten buenas cosas en lo último, lo irrompible. Por ejemplo, en muchos países del mundo hoy en día, la expresión "nadie puede obligarme a llevar puesto una mascarilla" sería impensable. Sería chocante decir esto. Pero por lo que veo, es una expresión bastante común en Estados Unidos hoy en día. ¿Por qué? Porque es la tierra de los libres. Es donde hay la independencia. El derecho personal está por encima de todos los demás. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento o en días antiguos, cada ciudad, cada pueblo tuvo su propio Dios? Sus propios ídolos. Había ídolos para todo. Había ídolos
fertilidad, de riqueza, de prosperidad, de guerra. Y cada ciudad tuvo su propio Dios. La pandemia ha destapado que las culturas hoy en día siguen teniendo sus propios ídolos y dioses. El mundo entero, dice Juan, está bajo del control del maligno. Y ojo, su trampa es esto. Su trampa es convencernos que nuestra cultura es neutral, que no tenemos dioses como los demás, no tenemos extremos como los demás, es cosa de los orientales, es cosa de los estadounidenses. ¡Ojo! Es su trampa. El mundo entero está bajo del control del maligno. Afrodita, por ejemplo, fue la diosa en tiempos antiguos en Atenas, en Corinto, lugares así. Fue la diosa de belleza y de amor. Pero ¿cuántas chicas hoy en día son conducidas a depresión o a anorexia o hacen sacrificio de su virginidad para sacrificarse o para satisfacer esta diosa, misma diosa, la diosa de belleza y amor? El mundo entero está bajo del control del maligno, y no son buenos amos, demandan sacrificios, son difíciles de apaciguar, nos esclavizan. Incluso los supuestos librepensadores no son tan libres como piensan. ¿Cuántos foros, cuántas páginas web, cuántos libros, cuántas revistas hay que van influyendo en ellos? No son libres. No son libres pensadores. El mundo entero está bajo del control del maligno. Y según Pablo en este pasaje que Rafa ha leído, todos nosotros nacimos así. Todos nosotros, a partir del mismo respiro, vivimos esclavizados a dioses culturales y personales. Dijo Pablo en versículo 8, antes cuando no conocíais a Dios, erais esclavos de los que en realidad no son dioses. Es el estado de todo el mundo, es algo universal, es algo verdad para ti y para mí. Pero hay buena noticia. Hay un Dios que no nos demanda sacrificios, que no nos esclaviza. Y por casualidad es el Dios verdadero. Es el Cristo, se sacrificó a sí mismo. Hizo su propio sacrificio. ¿Por qué? Para liberarnos. Dice en Gálatas 5, versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y es por esta razón que Pablo está tan enfadado con esta iglesia de Gálatas. A principio, a primera vista, piensas que esta iglesia es buena iglesia. No tiene los problemas de otras iglesias. No tiene los problemas de la iglesia de Corinto, una iglesia llena de divisiones, llena de problemas de inmoralidad sexual, llena de problemas, abusos de la comunión o de los dones espirituales. Fue una iglesia con problemas. Gálatas no había nada así. A primera vista parecía buena iglesia, dedicada a Dios. Pero Cristo murió para liberarla y ella siguió o insistió en volver a la esclavitud. La esclavitud se esclava de la ley, sí, no de ídolos, pero no hay mucha diferencia. De hecho, la esclavitud de la ley es peor en muchas maneras porque se disfraza como si fuera un discípulo de Cristo. Es difícil distinguirlos de vez en cuando. Entonces, Pablo reserva algunas de sus palabras más fuertes, no para Corinto, sino para la iglesia de Gálatas. Quiere despertarla acerca del problema. Quiere ver
la realidad, tenemos que distinguir la diferencia entre qué es un discípulo de Cristo y qué es solo un esclavo de la ley. Entonces Pablo cuenta una historia de la ley, de la Torah, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuenta una historia de Génesis sobre los hijos de Abraham, Ismael y Isaac. A primera vista parecen iguales, son hijos del mismo padre, Abraham. Y es difícil distinguirlos. Es como estar en Cristo y ser esclavo de la ley. A primera vista se parecen mucho. Los dos asisten cultos, los dos leen la Biblia, los dos oran, los dos ayunan, los dos tienen cultos y se reúnen juntos y obedecen la Biblia. Parecen hermanos. Por eso es vital que sepamos distinguir la diferencia. ¿Sabes la diferencia? Pues Pablo nos lo cuenta. En primer lugar, dice, son parecidos, hijos de Abraham, pero tienen 4 diferencias. Tienen, en primer lugar, distintas madres. En segundo lugar, tienen distintos nacimientos. En tercer lugar, representan distintos pactos. Y en tercer lugar, corresponden a distintas ciudadanías. En primer lugar, tienen distintas madres. Versículo 22 dice esto: uno es de la esclava, otra de la libre. La historia es esto: con 75 años, Sara, la esposa de Abraham, pues fue estéril y con tantos años no le quedó esperanza para tener un hijo, para tener un heredero. Entonces persuadió que Abraham se acostara con su esclava, Agar. Mira, a veces la Biblia nos dice lo que hacían o lo que hicieron, no nos dice que es un ejemplo para seguir. Okay, quiero decir esto en primer lugar, por si acaso. Okay, no es buena cosa, pero persuadió que Abraham se acostó con su esclava. Y 9 meses después, Agar dio a luz a Ismael. Pues 15 años más tarde, Sara, por un milagro, dio a luz a otro hijo, Isaac. Los dos son hijos de Abraham. Los dos parecen iguales, pero tienen distintas madres. Uno era esclava, otra era esposa. No hay una gran diferencia entre estas dos personas. Esclava no tiene derecho. Todo lo que tiene que ganar. Es la mentalidad de una esclava, es que todo tienes que ganar y luchar para tener todo. La esposa es otra cosa. La esposa tiene por derecho, solo por su relación, tiene derecho a toda la casa. No sé si habéis visto la serie de Netflix, The Crown. ¿Alguien lo ha visto? Se trata, pues echa un vistazo en la vida privada de la reina Isabel, mi reina o mi ex reina, y su familia. Y es fascinante, de verdad, es fascinante ver sus privilegios. Y si soy honesto, es un poco chocante ver cómo la realeza acepta los privilegios que tienen y se los toman por hecho. No piensan tanto en los privilegios que tienen, algo que está más allá de nuestro alcance, algo que no podemos experimentar nunca para ellos, es su derecho. Parecen muy mimados, si soy honesto. Pues la verdad es que son así porque nacen en este entorno. Son así porque es todo lo que han conocido. Tú y yo, según la Biblia, no nacimos así. Nacimos como esclavos, bajo del control del maligno.
Y cuando Cristo entró en nuestra vida, nos liberó. Pero la verdad es que demanda un cambio de chip, un cambio de forma de pensar no como la esclava, sino como la libre. Demanda un cambio de chip. Pensar como libres, con derechos, privilegios del Padre. Si fueras prostituta, por ejemplo, y el rey te perdonara, todavía probablemente pensarías y actuarías como prostituta. Pero si el rey se enamoró de ti, si te llevara a su palacio, si te vistiera como una reina, si te diera un montón de siervos para cuidarte, si se casara contigo, poco a poco irás cambiando tu forma de pensar para pensar como una reina. Pues así es la vida cristiana. No es una lucha para conseguir el favor de Dios. No, es tuyo. Dios te llama ya. No tienes que hacer nada para ganar el favor de Dios, pero sí es una lucha para transformar nuestra forma de pensar, para que vivamos libres, con derechos, con los privilegios del Padre. Estoy muy restringido aquí. Tengo que moverme, lo siento. ¿Están ahí? Hola, el live stream. Qué raro, ¿eh? Está mirando mis rodillas, creo. Pues, mira, es una lucha para cambiar chip, transformar tu forma de pensar. Tú puedes, y puedes porque eres hijo. Eres hijo de Dios, libre. Número 2, tienen distintas madres. Número 2, tienen distintos nacimientos o concepciones. Dice versículo 23, Sara fue estéril el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Sara fue estéril, infértil. Y con tantos años conspiró con Abraham para producir un heredero por su propia capacidad, por esfuerzo humano. Y la verdad es que tú, cuando se trata de vivir una vida fructífera, cuando se trata de vivir una vida santa y íntegra, pues tú eres estéril. Según la Biblia. Por esfuerzo humano, simplemente por obedecer la ley, no puedes producir este tipo de vida. Pero Hebreos 11, versículo 11, si puedes ponerlo, Megan. 11:11 dice esto sobre Isaac, el hijo de la promesa, el que nos representa. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Recibió fuerza, poder, por su fe en la promesa. En otras palabras, Ismael nació por la naturaleza, por esfuerzo humano. Isaac nació por la sobrenaturaleza, por fe en la promesa. Una pregunta personal. ¿Qué es tu naturaleza? ¿Eres tímida? ¿Eres ansiosa? ¿Eres deprimida? ¿Eres esclavo de tu trabajo, esclavo de tu ira? ¿Eres esclavo de tus deseos? ¿Eres débil? ¿Qué es tu naturaleza? A lo mejor estás más pendiente de estas realidades. Si tú naciste de nuevo para ser fructífero, Cristo promete venido para que tengan y para que tengan en abundancia. Es buena promesa y doctora, es puede producir de fruto y vida. A lo mejor posible, ¿no?
no conoce habilidades, mis problemas, pero me cede sobre tu vida. Que vi instante en medio, para décadas esperando, pero ama creer en la sobrida, una cifra de Dios en tu vida. Sí que lo ven a nosotros, que nunca en grupo fracasado la vida, no libre de las tres repugnas. En dos pactos con la humanidad, el nuevo y el antiguo. El antiguo pacto, como sabemos, hay dos testamentos y dos pactos de la Biblia. El antiguo destaca por lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Son palabras así: honra a tu padre y tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Se basa en palabras así, es decir, en segunda persona. Es cosas que debemos hacer o que no debemos hacer. Eso es el primer pacto. El nuevo destaca por otras palabras. Escucha. Lo que Dios dice sobre nosotros es el pacto que Dios ha entrado en la que ha entrado Dios con nosotros. Dice por medio de Jeremías, palabras de Dios: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Son palabras en primera persona. Es decir, que todo lo que depende en este pacto depende de Dios, en lo que nos ha prometido. Y para nosotros son palabras no del futuro haré, son de lo que ha hecho Él. ¿Es tu pacto? ¿Piensas en tu relación así? ¿Cómo te ve Dios? ¿Demandando tu obediencia a una ley? ¿Tienes que cumplir cosas para mantener tu relación con Dios? ¿O depende de lo que ha prometido? Distintas ciudadanías. Versículo 25-26, hablando sobre Agar y Sara, dice: Agar y la celestial. ¿Qué quiere decir? Hay dos ciudadanías. Uno es de este mundo. Uno se centra en este mundo. Uno está en casa aquí, lo actual. Ama este mundo, es su cultura, su sistema. Se ocupa de las cosas de este mundo. La otra es del cielo. Cumplimos 10 años en España. Venga. Gracias. Gracias. Fue una celebración. Nos permiten pedir nacionalidad. Permitéis.
que no tenemos como ciudadanos de Inglaterra, por ejemplo, con años en España. Imagina. No es igual para tu ciudadanía del cielo, es tu. Combina arriba cuesta con de dificultad de oscuridad pero vemos algunas arriba libre es una ciudad sobrenatural. Conocemos algunas cosas de esta ciudad. Cuando llegas es que tenemos ir yendo, aprendiendo su lengua, su idioma, aprendiendo su gracia, aprendiendo se relacionan en esta ciudadanía, sobrenaturaleza. Para terminar, Filipenses 3, versículo 11, ya habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Es tuya esta ciudadanía, pero pide buscarla, conocerla, aprenderla. Para terminar, para resumir, no eres esclavo, eres hijo, eres libre. Dios murió, Cristo vino y murió para que vivas en libertad. No es solo algo que puedes hacerlo, te manda a hacerlo. Seas libre, dice Dios. Somos libres, no esclavo, sino somos hijos de la promesa sobrenatural, fructíferos, llamados para producir fruto, buen fruto en nuestras vidas. No eres esclavo, sino de un pacto de amor. Dios ha entrado en una relación contigo y rompe. Y lo pido. Y finalmente no eres esclavo, sino ciudadano del cielo. Y podemos disfrutarla. Voy a orar a otros. Si eres en tu casa, el live stream, si eres en Castro Ideales o Valencia o Toledo o Madrid o Las Rozas o Torrelodones o si estás en... Quiero orar por ti. Dios ha hecho todo para que vivas en libertad, para que buscas fruto. Solo nos llama a confiar en Él, nos llama a conocerle más y conocerle su ciudadanía. Señor, gracias Señor por todo lo que has cumplido. Gracias Señor por el Evangelio. Gracias Señor que aunque haya dioses en nuestra cultura que controlan y nos conducen a esclavitud, gracias que viniste para salvarnos y rescatarnos y para que vivamos en libertad. No es algo religioso, Señor, eso es algo para la vida entera. Y te pido, Señor, que vengas por tu Espíritu Santo, que estas verdades nos cambien, Señor, nos transformen por medio de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, que nos convenzca de lo que has cumplido en la cruz. Y, Señor, que vivamos diferentes por consecuencia, alegres, libres, gritando de alegría, celebrando con gozo lo que has cumplido, Señor, y dándote gracias y te gloria por medio de nuestras vidas. Quiero orar por los que son esclavizados, Señor, por los que luchan
con dificultades, con depresión a lo mejor, ansiedad, o los que luchan con hábitos, con problemas de ira o problemas de deseos, Señor, que no pueden escapar. Señor, que hagas algo en sus corazones. Que les convenzcas, Señor, de la gran realidad de tu promesa sobre su vida. Sigue en pie. Gracias, Señor, por tu gloria sobre nosotros. Y gracias que nos has llamado para glorificarte. Produce, Señor, en nosotros fruto de alegría, de libertad, Señor. Fruto para alcanzar a otras personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por escucharme. Voy a despedirme de vosotros y en un momento vamos a despedirnos del live stream y vamos a volver a tener adoración aquí en Cine Paz. Pero voy a pasar la palabra a Rafael.